Vamos a continuar con nuestra labor. Taller de declaración de renta de personas naturales. Uniéndome al pensamiento de Alexandra, quiero que todos y de manera constante pongamos energía positiva en todos los actos que se van a realizar en el país. Cuando yo envío energía positiva, es como si colocara la mano en esta posición. Un dedo está señalando al objetivo y 4 dedos me están señalando a mí. Quiere decir, cuando yo mando energía positiva, esos rayos de luz llegan a una red y esa red manda a todo el mundo energía positiva. Entonces, aunque cambien los gobernantes y nosotros nos ponemos en una posición diferente a manejar energías negativas, a juzgar y a criticar, lo que debemos hacer es que le vamos a mandar energía positiva a todos los órganos de gobierno, a todos los que toman las decisiones, para que la sabiduría siempre esté con ellos y se tomen las decisiones que convenga a todo el país y a todas las personas y a todas las empresas que trabajamos en este país. Entonces, no juzgar de aquí para arriba, como siempre lo hemos propuesto. Y segundo, nada de enviar energías negativas. Vamos a mandar energías positivas para que todo suceda en orden perfecto, en orden divino. En el segundo punto, quiero felicitar también a Alexandra por ese programa que nos hizo de cuándo se sabe si una persona actúa como residente o no residente para cumplir con sus obligaciones fiscales en Colombia de declarar o no declarar. Y como tercer elemento, agradecerle también a Ángela Marcela Romo, que estará con nosotros en el día de mañana, quien ha fabricado la nueva herramienta que les vamos a participar a ustedes después de que nos aseguremos que no se reproduzca de modos voluntarios o involuntarios. El próximo lunes la tendrán ustedes en sus manos porque todavía no hemos podido asegurarnos de que no sea reproducida por medios virtuales. Esta nueva herramienta se llama Así de Claro y hay que pronunciarla como está escrita. Así de claro, que al final pues significa que así de claro, pero tiene otro significado por dentro y es que buscamos con ello pues que toda la información tributaria de las declaraciones de renta de personas naturales residentes, porque para ellos, para ellas está diseñada, se pueda elaborar en esta herramienta que ustedes van a tener pues a disposición en su único computador que trabajan, ¿sí? Y la podrán utilizar lógicamente para todos y cada uno de sus clientes. Más adelante vamos a analizar cómo la podemos utilizar. Dicho esto, entonces, vamos a compartir los elementos que necesitamos en el día de hoy y me dicen si estoy compartiendo con ustedes este material de trabajo. ¿Alguien me puede confirmar si estoy compartiendo? Muy bien. Vamos a hablar entonces de las declaraciones de renta de personas naturales para el año 2021. Estas son aquellas que se piensan a vencer en el próximo mes de agosto de este año. Y vamos a hablar en primera medida
de qué debemos declarar en el formulario, quiénes deben declarar, o mejor, qué debe contener los que declaran en el formulario 210, que en este caso es para personas naturales, residentes o sucesiones ilíquidas de personas que fallecieron siendo residentes en Colombia. Entonces nos vamos a dedicar a este tema. Vamos a utilizar dos herramientas, o voy a utilizar dos herramientas particularmente. Primero, pues el material de trabajo que ustedes van a presenciar, y segundo, el manual de retención en la fuente, que en el manual de retención en la fuente, pues nosotros ya tenemos esbozados muchos de los materiales que se fabricaron cuando empezaron en Colombia, o desde que empezaron en Colombia las declaraciones por el sistema cedular. No olvidemos entonces que los obligados a declarar en Colombia son de tres naturalezas. Primero, los residentes en Colombia, cuando cumplan los topes. Segundo, aquellos que no estén en el régimen simple de tributación. Los que estén en el régimen simple de tributación no utilizan el formulario 210, ya utilizaron el formulario 260, cuyas declaraciones ya se vencieron por el año 2021. Entonces, son las primeras declaraciones de un régimen sustitutivo del régimen simple que ya se vencieron o que se empiezan a vencer en el transcurso del año. ¿Por qué? Porque estas personas no necesitan saber sino cuál es el valor total de los ingresos brutos percibidos en el periodo, llevarlos a la tabla de acuerdo con uno de los 4 grupos a los cuales pertenezca y determinar cuál es el impuesto de renta y el impuesto de industria y comercio que les corresponde. Entonces, ahora vamos a analizar entonces a las personas naturales, residentes y sucesiones ilíquidas de residentes que están en la obligación de presentar declaración de renta. Entonces, vamos a hacernos la primera pregunta y voy a mirar 6 preguntas que contestamos en la misma página del manual de retención en la fuente para que lo podamos utilizar al mismo tiempo. ¿Quiénes declaran por este sistema? Esa es la primera pregunta. ¿Quiénes declaran por este sistema? La pregunta número 2 es ¿cuáles son las rentas cedulares que tenemos en Colombia? Y lo vamos a ver en la misma página 352 que vamos a analizar en el manual de retención en la fuente. La sexta pregunta tiene que ver qué significa el concepto de ingresos netos aplicables en las rentas cedulares de pensiones y general. ¿Qué significado o qué importancia tiene el concepto de ingresos netos y cómo se determinan los ingresos netos? Y en la pregunta número 9 vamos a ver cuáles son los límites máximos de deducciones y rentas exentas que se pueden restar en las rentas cedulares de pensiones y en la cédula general. Entonces vamos a contestar las preguntas 1, 6 y 9. Y aquí nos ubicamos en la página 352 del manual de retención en la fuente que se les mandó a todos los que no tengan el manual de retención. Las personas que no tengan el manual de retención, si alguna no lo tiene, las pueden conseguir en nuestra oficina y por haber asistido a este taller tienen un tratamiento preferencial en cuanto al precio. Entonces veamos ¿quiénes son los únicos que pueden utilizar el sistema cedular? Las personas naturales residentes en Colombia y las sucesiones ilíquidas
de personas que eran residentes en Colombia en el momento de su fallecimiento. Esa es la respuesta a la primera pregunta. La respuesta a la segunda pregunta tiene que ver con cuáles son las cédulas que tenemos en Colombia y que tienen tratamientos tributarios diferenciales de las otras cédulas. Básicamente, en títulos grandes tenemos 3 cédulas. La que aquí nombramos como cédula A. Aquí la estamos nombrando como cédula A, rentas de pensiones. Esa es una primera cédula porque tiene unos tratamientos especiales. La segunda cédula la llamaremos la cédula general. Esta cédula general es el producto de sumar 3 cédulas. La cédula B, la cédula C y la cédula D, que se llaman rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. Es muy importante pensar que en rentas de trabajo tenemos 2 actores. El primer actor, los que tienen rentas de ingresos laborales, o sea, que provienen de una relación laboral, legal o reglamentaria. Y B, los que tienen rentas por compensación de servicios personales que tienen algunos requisitos especiales y quieren optar por no utilizar el 25% de renta exenta, sino depurar su renta con costos y con gastos como ya lo veremos más adelante. Entonces, la cédula B, la C y la D, como se explica en la parte superior, deben de sumarse para sobre ellas sacar unos limitantes del 40% de los ingresos netos. Y en la última parte tenemos la tercera cédula que hace relación con los dividendos. Esa relación con los dividendos la subdividimos a su vez en 2 alternativas. Dividendos que se recibieron en algún momento y dividendos, hasta el año de utilidades ganadas por la empresa hasta el año 2016 y dividendos ganados por las empresas desde el año 2017. ¿Sí? Así clasificamos a esta última cédula y aquí la llamamos E1 y E2 y más adelante miraremos otros elementos. Hay otra pregunta y es la número 6. ¿Qué importancia tiene el concepto de ingresos netos en las rentas cedulares? ¿Y cómo se determina el concepto de ingresos netos? Entonces, aquí en este renglón 3, encontramos el concepto de ingresos netos, que es el producto de restar los ingresos brutos que yo debo declarar, restarle los ingresos no constitutivos de renta que permiten disminuir los ingresos brutos. Observen aquí una especialidad. En las rentas no laborales, este concepto de ingresos netos y las deducciones y las rentas exentas se restan con posterioridad, se restan antes de los costos y de los gastos que están en el renglón 5. Observémoslo aquí. Se restan antes de los costos y los gastos que están en el renglón 5.
Entonces yo voy a poder obtener una mayor cantidad de ingresos netos, porque el ingreso neto no es un valor del cual yo resto los costos y las deducciones relacionadas con rentas no laborales. Es aquí en este punto donde se especifican en rentas no laborales. Yo puedo restar costos y gastos, pero antes de eso tuve oportunidad de restar las deducciones y las rentas exentas que miramos en el numeral 18 de este documento. ¿Cómo se determina la sumatoria de deducciones y rentas exentas para cada una de las cédulas? Entonces, veamos la primera cédula, la renta de pensiones. En la renta de pensiones no existen deducciones, no existen, no aplican, pero sí aplica el concepto de rentas exentas. Y esas rentas exentas en pensiones obtenidas en Colombia corresponde a 1000 VT mensuales. 1000 VT mensuales. O sea que la renta exenta en pensiones de aquellas que se obtienen en Colombia, los primeros 12,000 VT anuales son exentos del impuesto sobre la renta. Yo considero, yo aprecio que en la reforma tributaria que se viene en el 2022, este término debe cambiar, porque no hay equidad. Hoy 38 millones de pesos en el 2022 ganados mensualmente por pensiones. Los que tienen pensiones particulares, por ejemplo, no pagan impuestos. En cambio, una persona natural que está laborando y se gana la misma cantidad de dinero, con seguridad le toca una tarifa del 20, 25 y posiblemente hasta del 30% de la renta líquida gravable. O sea que no hay equidad. Aquí es una equidad horizontal. A las personas que se ganan la misma plata no les están cobrando el mismo impuesto. Entonces aquí se está violando el artículo 338 y 363 de la Constitución Nacional. Entonces el Congreso debe promulgar una ley donde se convierta ese principio en realidad. El otro punto que queremos mirar, que tiene que ver con los ingresos netos, hace relación a las rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. Y tiene que ver de la forma cómo se determinan cuáles son las deducciones y las rentas exentas que se pueden disminuir de los ingresos netos. Entonces, aquí me dice, el menor entre el renglón 16, que es la sumatoria de deducciones, por ejemplo, veámoslo aquí, en materia de deducciones, lo podemos visualizar acá. Vamos a ponerle un colorcito más amable. Muy bien. En rentas exentas, a mí me dice sume las deducciones y las rentas exentas y llévelos al renglón 16. Y entonces me dice por allá el limitante que está en el renglón 18. El menor entre el 16 y el 17. Hay unos limitantes que vienen del 19. Miremoslo aquí. Hay unos limitantes que vienen del renglón 19. Y me dice el 40% del numeral 3, que son los ingresos netos, lo tenemos aquí, que son los ingresos netos. Y siempre y cuando sea menor o igual a 5.040 VT. O sea, hay dos limitantes. Las deducciones y las rentas exentas permitidas en la legislación tributaria para las rentas cedulares
tienen dos limitantes. El primero, no podrá superar el 40% del concepto de ingresos netos que lo tenemos aquí arriba. Y segundo, tampoco podrá superar los 5.040 VT. Entonces, 5.040 VT por el año 2021 nos da 183 millones de pesos, cifra redonda. O sea que nunca podrá superar los 183. Entonces alguien puede tener todos los beneficios tributarios y haber aportado a un fondo de pensiones 300 millones, fondo voluntario de pensiones. Entonces le va a decir la norma, no, usted no me puede superar sus beneficios tributarios de esas tres rentas, que son las rentas de trabajo, rentas de capital y no laborales, por encima del 40% de los ingresos netos o por encima de los 5.040 VT. Ese punto nos queda ya visto acá. ¿Cuáles son los límites que se aplican a este tipo de operaciones? ¿Listo? Entonces, la página 352 del Manual de Retención en la Fuente, documento que a todo el mundo le fue entregado, pues nos da respuesta a estas preguntas que hicimos desde el principio. Entonces ya respondimos la 1, ya respondimos la 2, vamos a responder las 3. ¿Cuáles son las rentas que debe declarar un residente en Colombia? Nos dice que vamos al Manual de Retención en la Fuente en la página 339. ¿Sí? Entonces, en la página 339 encontramos en la página 339, perdón, encontramos lo siguiente. ¿Qué rentas declaran las personas naturales o sucesiones ilíquidas residentes? Aquí vamos a hablar de residentes. Sean de carácter nacional, o sea, quienes tienen nacionalidad colombiana, o aquellos residentes extranjeros, pero que tienen su condición de estar residiendo o ser residentes fiscales en el país. Estos dos grupos, personas naturales, sucesiones ilíquidas, nacionales o extranjeros, residentes en el país, declaran ingresos de fuente mundial y el patrimonio poseído en el país y en el exterior. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Lo mismo aquel extranjero que está calificado como residente en el país por las condiciones y características que analizamos con Alexandra en la primera parte. Entonces él tiene que declarar también ingresos de fuente mundial y patrimonio poseído en el país. Para que entendamos la importancia de este tema, vamos a decir lo siguiente. La DIAN le ha venido escribiendo a muchos contribuyentes, nacionales o extranjeros, que figuran en Colombia como residentes y les está preguntando, ¿usted tiene bienes en el exterior? Yo ya sé, ya algún país del exterior me contó que usted tiene unos depósitos en ese país o tiene unas inversiones en ese país. Y usted que está actuando como residente, porque el RUT suyo figura como residente, y usted que presentó su declaración en el formato 210, no me ha presentado la declaración de bienes poseídos en el exterior y cuyos valores superan los 2.000 VT. Entonces, por favor, cuéntame tus cuitas. Y resulta que para que a ese no residente que declara únicamente sobre fuente nacional y patrimonio poseído en el país le salieran más baratos sus impuestos, usted le hizo la declaración en el formato 210.
y no era en el formato 210, era en el formato 110, como lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí tenemos que en la página 339 hay un requisito especial que debemos cumplir. Pregunta 4. Defina de manera precisa los ingresos no constitutivos de renta generales. Cuando digo generales, son aquellos que se aplican en todas las cédulas o en casi todas las cédulas, permitidos para las tres clases de rentas cedulares. Entonces, la primera situación, y es que en la cédula general, que son las rentas de capital, las rentas de trabajo y las rentas no laborales, se toman como ingresos no constitutivos de renta los aportes obligatorios a salud y pensiones, y que estos aportes en ningún momento pueden superar 25 salarios mínimos legales por cada mes. En ningún momento pueden superar, y aquí están las normas. O sea, esta cédula general permite restar, y lo vamos a practicar en los ejercicios que vamos a hacer a continuación. La quinta pregunta nos interrogan sobre cuáles son los ingresos no constitutivos de renta, que se pueden restar solo de rentas de trabajo, de rentas de capital y de rentas no laborales. Entonces, la respuesta es, aquí el artículo 55 me está diciendo que los aportes voluntarios a los fondos obligatorios de pensiones que maneja el régimen privado que se llama régimen de ahorro individual con solidaridad, RAIS, constituyen, son ingresos no constitutivos de renta. Y entonces me invitan a que vamos al manual de retención en la fuente, en la página 134, y visualicemos qué efectos tiene aportar al régimen de ahorro individual con solidaridad. Y aquí hay un ejercicio hecho para el año 2022, pero no es sino cambiar el valor de la VT, no hay ningún problema y nos da una cifra menor. Aquí hay dos contribuyentes, uno que aportó y otro que no aportó. Y vamos a ver quién hizo la mejor planeación tributaria. Habiendo llevado aportes hasta máximo 2.500 VT o el 25% del ingreso, de los ingresos brutos. Este tiene un limitante, se puede aportar hasta el 25% de los ingresos brutos sin que supere las 2.500 VT en el año. Estas VT son 95.010, pero por el año, perdón, 36.308 por 2.500 son 91 millones, son para el año 2021, o sea que el control aquí son exactamente 90.770.000 pesos, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, uno aportó y se ganó 357 millones y otro no aportó y se ganó lo mismo. ¿Qué efectos en los impuestos tuvieron estos dos contribuyentes? El primero que aportó por el año 2022 está teniendo un ahorro de 17.574 y me imagino que por el año 2021 un efecto igual. ¿Qué condición tiene estos aportes voluntarios a los fondos obligatorios del régimen RAIS? Que solo se pueden retirar cuando usted se pensione y que si lo retira antes porque quiere tener la plata, le van a descontar una retención en la fuente del 35%. El módico 35% le van a descontar. La pregunta 6 ya la respondimos. En la pregunta número 7 me dicen, defina las deducciones y las rentas exentas con las cuales se pueden depurar los ingresos netos y cuáles son los limitantes individuales anuales. Aquí vamos a hacer una declaración de renta y no nos interesan los limitantes individuales mensuales, sino los limitantes individuales
anuales. Aquí nos dicen acá que vamos a la página 358. Ustedes la tienen en su poder, la van mirando para irla cotejando. En esta página 358, entonces estamos buscando cuáles son las deducciones y cuáles son las rentas exentas que sin tener relación de causalidad con los ingresos, sin relación de causalidad. O sea, son alternativas que las leyes le han permitido a los que tienen rentas cedulares y unos conceptos para uno y otros para otro. Entonces, vamos a hablar de las deducciones. El gravamen, el 50% del gravamen a los movimientos financieros, todo el mundo lo puede solicitar. Los aportes a cesantías para trabajadores independientes. Los trabajadores independientes pueden tener rentas de trabajo, pueden tener rentas de capital, rentas no laborales, y los tres pueden hacer uso de este beneficio. O sea, hay que ir a buscar cuánto puedo aportar yo. Yo puedo aportar hasta 2.500 VT, ¿cierto? De la renta gravable, pero eso tiene unas condiciones especiales que ahora lo vamos a mirar en el documento que vamos a analizar, que se llama Así de Claro. Los intereses sobre préstamos para vivienda, muy conocidos, intereses sobre préstamos para educación del ICETES, también muy conocidos, salud particular y dependientes. Observemos que en algunas rentas, a algunos conceptos se les dice sí y a otros conceptos no tienen ese sí. Miremos los conceptos que no tienen ese sí. La salud particular y los dependientes no la pueden usar quienes tengan rentas de capital o rentas no laborales. Solo se pueden utilizar para quienes perciban rentas de trabajo. No más para ellos. Ellos son los únicos que pueden usar estos beneficios. Y miremos que aquí están expresados en VT. No todos se expresan en VT. Y un contribuyente, si sumamos todos los VT que tienen derecho de manera anual, les va a dar que los contribuyentes tenemos derecho a 1.876 VT por deducciones. Y por rentas exentas son los aportes voluntarios a pensiones, a AFC o ABC, y son las rentas exentas de trabajo del 25%, que no pueden superar las 3.800 VT y no pueden superar las 2.880 VT. Miremos que en estas dos rentas exentas hay 6.680 y en total son 8.556 que teóricamente tengo derecho dentro de las deducciones y rentas exentas para disminuir mi base gravable. Pero el gobierno le fija un limitante, véanlo aquí, 5.040 VT. Quiere decir que dejé de usar o no pude usar 3.516 VT porque el gobierno le dio por limitarlo a 5.040, salvo sobre algunas empresas o partidas que no existen estos limitantes. Esto lo vamos a practicar más adelantico cuando veamos el programa diseñado para hacer las declaraciones de renta. ¿Listo? La pregunta 8. Defina las rentas exentas. Ya la respondimos en la página 358 que acabamos de mirar. La pregunta número 9 ya está respondida. Vamos a la pregunta 10. Esto es muy importante. Ojo con esto y en el programa lo diseñamos y lo estamos practicando. ¿En cuáles de las rentas cedulares donde se obtienen ingresos no constitutivos de renta? Por ejemplo, aportes voluntarios al RAIS y rentas exentas,
debo disminuir estos conceptos con los costos y gastos relacionados para dar la aplicación a los contenidos establecidos en el artículo 177.1 del estatuto, el cual nos dice que no se aceptan costos y gastos relacionados con ingresos no constitutivos de renta y rentas exentas. No se aceptan costos y gastos relacionados con estos temas. Entonces, si yo tengo aportes al RAIS, si yo tengo aportes a cesantías independientes, como aportes a cesantías, perdón, como trabajador independiente, si yo tengo aportes voluntarios a pensiones, estos tienen que tener unos costos y gastos no deducibles si es que esa cédula tiene costos y gastos no deducibles. Ahora vamos a practicar esa pregunta número 10. Y por eso dice ver aplicación práctica en el material de trabajo que tenemos. Identifique las rentas exentas que no se encuentran limitadas al 40% ni a las 5.040 VT. Aquí las tenemos. Aquí las podemos ver. ¿Cuáles son? Las cesantías que se retiran de las que se tienen acumuladas a 31 de diciembre del 2016. No tienen ese limitante. Pueden superar el 40% de los ingresos netos de las 5.040 VT. Lógicamente que esas cesantías hay que mirar qué partes son exentas y qué partes son gravadas. Pero las que sean exentas pueden superar el 40%, y por eso en el formulario de declaración de renta a mí me preguntan, dígame si tiene limitante o no tiene limitante, y ahí las estamos encontrando. Recibió ingresos de las fuerzas militares o de la Policía Nacional. Los seguros o compensaciones pueden superar estos topes. También pueden superar estos topes lo que sea del salario básico recibido por fuerzas militares y Policía Nacional. Los ingresos recibidos por magistrados, fiscales y procuradores judiciales. Esos ingresos recibidos como gastos de representación, que es hasta el 50% por los magistrales y sus fiscales y procuradores también. Hay unos que tienen el 25%, creo que son los fiscales. Los profesores de universidades públicas también tienen gastos de representación, que son hasta el 50% exento del salario básico y que pueden superar ese 40%. Recibió ingresos por prima especial y costo de vida, también tienen derecho a restar por encima de esos dos limitantes. Este es muy importante. Hay personas naturales que están explotando hoteles nuevos. Esas rentas son exentas sin límite si están en el artículo 207-2 y que se conservan en el literal E del artículo 240 del Estatuto Tributario. Recibió ingresos o rentas pasivas clasificadas como rentas de trabajo o capital o no laborales provenientes de la CAN o de un país con convenio para evitar la doble tributación. Si es así, esas rentas pueden superar esos topes del 40%. Entonces aquí tenemos 2, 5 y 3, 8 conceptos que casi todos están en el artículo 206 del Estatuto Tributario y 206.1 que pueden superar estos topes. La pregunta 12. ¿Cuáles de las rentas cedulares aceptan disminuir los ingresos con costos y deducciones relacionados con la obtención de los ingresos brutos? La respuesta es muy sencilla. Solo aquellos que que tienen rentas de trabajo y no utilizan el 25% de rentas exentas. Las rentas de capital y las rentas no laborales tienen costos y deducciones. ¿Cuáles de las rentas cedulares aceptan disminuir las rentas líquidas con pérdidas operacionales generadas en periodos anteriores? Para mí, únicamente las rentas no laborales, que lo establece el artículo 330
que están dentro de este rango de las normas que hemos incluido. ¿Cuáles de las rentas líquidas aceptan disminuirse con los excesos de renta presuntiva generados en los 5 años anteriores? Entonces, solo la cédula general. Ni la cédula de pensiones ni las cédulas de dividendos aceptan disminuir con pérdidas las rentas obtenidas en el año. ¿Dónde se encuentran en el estatuto tributario la tabla que contiene las tarifas aplicables a la renta líquida gravable de pensiones y de la cédula general? El artículo 241 del estatuto tributario o el artículo, vamos a ver la página 364 del manual de retención en la fuente, nos tienen la tabla que se aplica para las rentas cedulares por el año 2021. Aquí la tenemos, página 364 del manual. Esta página está expresado en pesos. Mira, aquí dice rango en pesos y aquí dice rango en VT. Usted escoge cuál de los dos rangos le gusta más. Lo más importante que entiendan es quien tiene una renta gravable superior a 1.125.548.000 pesos, cuyo exceso tiene una tarifa del 39%, esa persona natural tiene la tarifa del 0 para este primer rango, la tarifa del 19 para el segundo, la tarifa del 28, 33, 35, 37 para los siguientes. Si quieren ver los rangos en pesos, aquí los encuentran. ¿Cuál es la base en pesos? ¿A cuál le aplico ese rango? Esa tarifa, perdón, aquí están los rangos en pesos. Entonces, es muy importante. Quien se gana más de 1.125.548.000 pesos, el exceso tiene el 39, pero las partidas anteriores sobre estas bases tienen estos porcentajes. Miren esta tabla, tienen una información muy clara en la parte final. Tarifa efectiva. ¿Cuál es la tarifa efectiva para quien está tributando el 37%? El 33.39%. ¿Qué quiere decir? Hay unos rangos que tributan el 0, otros el 19, el 28, el 33, el 35 y el último tributa el 37. Sumando todos esos rangos, teniendo en cuenta el impuesto sobre la base gravable, me da que la tarifa promedio del 0 al 37 me da una tarifa efectiva del 33.33%. Es muy importante que entendamos esto. Vamos a mirar algunos aspectos específicos aplicables a las rentas de trabajo. Primero, identifique las 3 clases de rentas que se deben incluir en las rentas de trabajo. Aquí me está preguntando, ¿las rentas de trabajo tienen 3 clases de rentas? Sí. Las rentas de trabajo que tienen un 25% de renta exenta tienen 2 clases. La proveniente de la relación laboral legal o reglamentaria y provenientes de la prestación de servicios por honorarios y compensación de servicios personales. O sea, una persona independiente que tenga honorarios puede optar por tomar el 25% de renta exenta si cumple los requisitos que tiene el parágrafo 5º del artículo 206.1 del Estatuto Tributario. Ustedes se lo leen y allá lo van a comprender. Y la otra renta de trabajo es aquel que no quiere usar el 25% de renta exenta, sino que le es más económico y conveniente utilizar la resta con los costos y deducciones. Entonces, esas rentas de trabajo tienen 2 opciones. O utilizan el 25% de renta exenta, si puede, si cumple los requisitos del parágrafo 5 del 206-1. O utiliza los costos y gastos deducibles.
¿Cuál es la metodología para depurar estas rentas? Nosotros en el manual de retención en la fuente ya hemos trabajado este tema en unas páginas. Y aquí me dice la página 114. Vaya a la página 114 y la miramos. En la página 114 hay un tema, dice, ¿cómo se depuran las rentas de trabajo para determinar la retención en la fuente? Entonces, así se depura. Y ustedes se preguntarán, pero Hildebrando, ¿qué hace hablando de retención de la fuente aquí? Nada. Solo les quiero decir que la misma forma como en la página 114 se depuran los ingresos brutos, aquí los ingresos brutos, de la misma forma como se depuran, se obtiene una renta gravable mensual a la cual se aplica la retención en la fuente. Ese mismo esquema es el que se utiliza para determinar la renta gravable. Y les voy a colocar un ejemplo. ¿Cómo determino el 25% de la renta exenta? Solo aquí en este numeral 10. Lo quiero subrayar aquí. Solo aquí en este punto yo puedo calcular el 25% de renta exenta. ¿Sí? Y cuando supero ese 40%, pues yo tengo que hacer unas devoluciones que hago por aquí. Y asimismo lo podemos encontrar en la página 116 del manual de retención en la fuente. Ahí no aplica tanto porque las retenciones en la fuente no son precisamente la misma base de la renta gravable. Me dice que en la página 360 del manual de retención en la fuente miremos cómo determino yo qué debo declarar por cesantías. Entonces yo me voy para este manual en la página 360 y le digo cómo manejo yo las cesantías. Y entonces a mí me dicen, vea, si usted tiene cesantías acumuladas al 31 de diciembre del 2016, hay unos tratos que sí se aplican donde dice sí y no se aplican donde no dice sí. Y hay otras cesantías ganadas a partir del año 2017 que yo tengo que declarar anualmente, tanto como ingreso como patrimonio, porque el artículo 27 del Estatuto Tributario ya me lo indicó y ya me lo dijo. Entonces, yo tengo que declararlas en los ingresos y en el patrimonio. Si estoy en el régimen anterior, tengo que hacer unos cálculos, cuánto me gané ese año, aunque no me lo hayan pagado, e irlo declarando. Conservan el tratamiento de rentas exentas, tanto las unas como las otras, conservan el tratamiento de rentas exentas del numeral cuarto del artículo 206 del Estatuto Tributario. Se deben reconocer como ingresos y patrimonios solo las cesantías que aquí nos indican se deben reconocer como ingresos y como patrimonio. Solo estas clases, no más, las demás no. Y los retiros de los montos acumulados de cesantías al 16 conservarán pues la calidad de rentas exentas de acuerdo con lo que vimos y no les aplicará el limitante del 40%. En cambio, a estas sí les aplica el limitante del 40% porque aquí estamos haciendo una afirmación, no les aplicará ese limitante del 40%. Y los retiros parciales durante el año sí disminuyen para el caso de las cesantías del año acumuladas al 16, estos valores que tenía acumulados. Dejemos aquí este tema entonces y después miramos las rentas por dividendos y participaciones. Vamos a analizar entonces yo quiero que analicemos esta hoja que les enviamos ahorita. Aquí le hemos enviado una hoja de trabajo donde una persona que se ha ganado 400 millones en el año quiere saber cuál es el valor máximo que puede utilizar como aportes voluntarios
a fondo de pensiones, teniendo en cuenta que utilizó 20 millones de intereses de vivienda, todos los VT para salud y todos los VT para dependientes. Y la respuesta le dice, puede utilizar 33.820.000 pesos, no más en todo el año. Y aquí me dicen, vea, ese 40%, usted tiene un límite del 40% de los ingresos netos, que vale 149.466, o sea, el 20% de 373 me da 149, el 40%, perdón, de 373 me da 149, que yo lo puedo dividir en dos, un primer 20% que vale 74, del cual resto intereses, salud, dependientes y lo demás aportes voluntarios a fondos de pensiones. Porque el otro 20%, que es el segundo 20% que aparece aquí, lo utilizo como 25% restado del 80%, que es la renta exenta en rentas de trabajo. Entonces, aquí más abajito me dice, este modelo lo puede encontrar usted en la página 145 del manual de retención de la fuente. Allá está el ejercicio. No lo voy a mirar para no detenerme pues mucho en este tema. ¿Sí? Vámonos entonces para este programa. Listo. Este programa se llama Así de Claro. Así de claro es el trabajo que estamos haciendo para que usted no cometa ningún error en su declaración tributaria. Ok. Muy bien. Tenemos, perdón un momentico. ¿Cómo justo esto para que me deje ver? Muy bien. ¿Qué tiene entonces este programa? Tiene el formulario de la declaración de renta de una persona natural residente. Tiene los datos iniciales y aquí me pregunta unos datos iniciales como cómo me llamo, cuánto es mi impuesto de renta del año anterior, qué voy a utilizar de gravamen a los movimientos financieros, cuánto voy a tener de aportes a cesantías como trabajador independiente, cuántos aportes hice al fondo voluntario de pensiones. Y luego me dice, vea, vaya a estas rentas de pensiones, vaya a estas rentas de trabajo, 25% de renta exenta, vaya a las diferentes rentas que tiene el formulario 210 y usted lo va llenando con los datos básicos. En la tercera página me dice a mí, muéstrame un resumen de la cédula general. Y aquí me dice, vea, yo tengo rentas de pensiones, rentas de trabajo con costos y gastos, rentas de capital no laborales y la sumatoria de las rentas general. Y yo me puedo ir para ir a buscar datos en la renta de pensiones, no es sino señalar aquí y me lleva a la renta de pensiones. Y yo le digo volver al resumen y me vuelve a ubicar. Entonces, aquí es para yo llenar los datos de cada una de estas rentas. ¿Listo? Aquí me voy a rentas de trabajo con renta exenta del 25% y si quiero devolverme, devuelvo. No tengo ningún problema y aquí tengo el total de renta celular.
Entonces, muy importante esta página. Control de aportes a cesantías y aportes voluntarios a fondos de pensiones. Entonces, si yo estoy haciendo aportes a fondos de cesantías, él me dice aquí, vea, hay que hacer un control que no puede exceder de una doceava parte del ingreso gravable. Y eso me da 12.667.000. ¿Qué me está tomando? Los 152 millones, lo divide por 12 y me da, este es el máximo que yo puedo tomar como una doceava parte. Si me voy otra vez para el resumen, yo puedo encontrar que, véalo, aquí lo utilicé. Ya que él me está diciendo, por más que usted en los datos iniciales, usted hizo aportes a fondos de pensiones, yo no le voy a permitir sino 12.666.000. Entonces, aquí le están diciendo, en los datos iniciales, ¿usted qué dijo? Que iba a hacer aportes a fondos de cesantías por 15 millones. Sí los hizo, pero en el resumen le están diciendo, solo le voy a permitir, perdón, en el control de cesantías, solo le voy a permitir 12.667.000, cifra que usted puede apreciar en el resumen en este lugar que lo tenemos señalado. Entonces, este es un resumen de los limitantes para deducciones y rentas exentas. ¿Listo? Volvemos al control de cesantías. Yo hice aportes voluntarios al fondo de pensiones y vamos a ver qué aportes hice. En los saldos iniciales me dije, yo voy a aportar 90 millones al fondo de pensiones voluntarios. Y entonces en el control de cesantías y aportes voluntarios me están diciendo, señor, por más que usted haya aportado 90 millones, no puede hacer uso sino de las rentas de trabajo 66 y de las rentas de trabajo con costos 2.800.000. Vamos a verlo en el formulario, ¿cierto? Vamos a verlo en el resumen, lo podemos ver. Usted no pudo usar sino 75 millones. Perdón, usted no pudo usar sino 65 millones aquí y 2.800.000 de rentas con costos y gastos, rentas de trabajo con costos y gastos, y los 65 los usó de las rentas laborales. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos el control de cesantías, me va diciendo, usted solo puede llegar hasta aquí por más que haya hecho aportes a fondos de pensiones. Si usted hace aportes al RAIS, donde tiene ingresos no constitutivos de renta, usted dijo que había hecho en los datos iniciales, usted dijo, aquí no está, vamos a ver dónde lo encontramos. Usted dijo que hizo al RAIS. Vamos a ver. Bueno, ya voy a mirar dónde encuentro. Entonces, aquí le está diciendo, usted tiene un limitante. Usted no puede aportar más del 25% de aquellos ingresos a los cuales ya se le descontaron los costos. Entonces, miren y verá que, por ejemplo, en rentas de trabajo no le permiten sino 5.200, y de rentas de trabajo con 25% de renta exenta, 75.750, y le da en total 80.950 que puede solicitar, que eso lo podemos ver aquí en el resumen. El resumen que me dice también, vea, usted tiene una sumatoria de rentas exentas de las dos que valen 140 millones, pero por limitantes generales usted no puede usar sino 90.900 y 15.833.000, solo eso puede usar.
Y aquí en el formulario 90.900.000 y 15.839.000. Eso es lo que puede usar, que eso coincide exactamente con el formulario. ¿Listo? Entonces, es muy importante este control de cesantías y pensiones. Se lo hace él desde que usted le coloque los datos de aportes a cada uno de estas rentas. Bueno. ¿Qué otras páginas o qué otras hojas de trabajo tiene? Tiene rentas de pensiones, donde usted coloca los daticos, rentas de trabajo. Miren las rentas de trabajo, voy a enseñarles algunas curiosidades. Aquí están los pagos laborales, lo que recibió por cesantías. Mire que él cotizó al RAIS 90 millones, pero solo le permite 75.750, que ya vimos en control de pensiones y cesantías. Véalo, aquí está, 75.750. Véalo, aquí lo encontramos. Entonces, el programa le dice automáticamente, usted no me puede superar. Por más que haya aportado al RAI 90, solo vamos a usar 75.750, que es lo permitido según los controles que tiene la DIAN. Estos son los aportes a salud, los aportes como por dependientes, perdón, la deducción por dependientes. Están todos los datos generales. Miren este tema. Como esta persona en rentas de trabajo se gana un montón de plata, 280 millones, y de cesantías tiene un salario de recibió de cesantías 23, yo presumo que tiene un ingreso laboral de 23 millones. Y aquí me lo preguntan, dígame qué ingreso tiene en los últimos 6 meses que le pagaron las cesantías, que tiene como ingreso promedio en los últimos 6 meses de cesantías, tiene 23 millones. Y el artículo 206 del Estatuto Tributario solo le permite deducir 4.600. ¿Por qué? Porque en la medida en que se gana mucho, casi toda la renta se va convirtiendo en renta gravada. Vamos a hacer un ejercicio aquí. Vamos a decirle una mentira, que se gana 6 millones mensuales. Mire cómo él me deduce todos los 23 millones de pesos de cesantías que están aquí arriba. Dalos aquí. Me los toma como renta exenta, porque yo le dije una mentirita. Esa mentirita es que se ganaba 6 millones. Él no puede recibir de cesantías 23 millones si se gana únicamente 6 millones de pesos, porque cada año le hacen aportes a fondos de cesantías. Aquí cada clase de renta tiene un resumen. ¿Cuáles son los ingresos no constitutivos de renta, las deducciones, la renta exenta, de aquí están las cesantías, y cuál es en rentas de trabajo, que tiene el 25%, que son rentas laborales, cuál es la parte, la renta líquida gravable. Renta de trabajo con costos y gastos. Aquí estamos diciendo que esa persona se ganó 160 millones, que aportó a salud y pensiones 8 millones, que tiene costos de 130. Yo le puedo variar los costos, le puedo variar todo lo que quiera y le puedo colocar un montón de datos. Aquí hay una partecita que dice más. ¿Qué significa este más? Que si yo necesito relacionar varios terceros de los cuales está recibiendo ingresos de esa naturaleza, pues yo los puedo colocar en el programa. ¿Listo? El programa tiene los límites individuales. Entonces, aquí me está diciendo, vea, el resumen, tiene 160 millones de rentas por honorarios, comisiones o servicios, hizo aportes de 8 millones y tiene costos y gastos de 130 millones y le da una renta líquida de 22 millones de pesos, que es la misma renta líquida que yo voy a encontrar en el formulario si me voy para allá. Renta líquida, ¿cierto? Renta líquida de 22 millones de pesos en el formulario de rentas o por honorarios con costos y con gastos.
También me tiene una información de, perdón, una información, rentas de capital, esa la va a ver Ángela con este mismo esquema, rentas no laborales, de dividendos. Yo quiero dejar la renta de dividendos para dentro de un ratito. De ganancias ocasionales. Me pregunta por las ganancias ocasionales. Vea, coloque aquí las diferentes ganancias ocasionales que obtuvo y aquí le permite colocar todas las ganancias ocasionales. Yo le entré un datico y le dije, vea, ese señor se ganó 500 millones por vender un activo fijo poseído 2 o más años, cuyo costo era 80, ¿sí? Tenía una depreciación porque este es un contribuyente obligado a llevar contabilidad y podía depreciar el activo. Recuperó 200 millones de pesos, perdón, aquí abajo recuperó por deducciones 200 millones de pesos, entonces tiene una ganancia ocasional de 200. ¿Dónde lo podemos ver en el formulario? En el formulario lo podemos ver muy fácil. Nos vamos a los renglones de ganancias ocasionales. Aquí están los ingresos, aquí están los costos, aquí están las ganancias ocasionales no gravables, donde están los 200 millones de pesos que yo debo llevar a renta ordinaria, porque es una recuperación, renta líquida por recuperación de deducciones, ¿sí? Y véalo aquí donde lo aparece en el renglón 96. Aquí están esos 200 millones que yo me gané de recuperar esa depreciación al vender ese activo fijo, ¿sí? ¿Y dónde lo puedo visualizar también? ¿Qué hay que decirle para que esos 200 millones me los lleve allá? Yo tengo que ir en rentas laborales. Hay una partecita que se dice rentas gravables, está dentro de rentas no laborales. Aquí coloco renta líquida por recuperación de deducciones, 200 millones al vender ese activo fijo. Y estos 200 millones son los que él me lleva al formulario y me dice, vea, rentas gravables, 200 millones. Y entonces en el formulario, él me lo ubica en el renglón 96, una renta gravable de 200 millones que me lo suma a los 142 para que mi renta líquida gravable sea 342 y esos 342 pague 93 millones de pesos de impuestos. Seguimos hablando de las ganancias ocasionales. En ganancias ocasionales, yo también le dije que tenía un seguro de vida y que ese seguro de vida es una ganancia ocasional no gravable. ¿Sí? Aquí está diciendo ganancias ocasionales, indemnización por seguros de vida, que es no gravable. Y entonces la dejo también ahí y eso es lo que me da los 591 millones de pesos de ingresos de ganancias ocasionales. Voy a seguir. Está la declaración de patrimonio, lo verán con Marcela. Activos fijos y acciones lo verán con Marcela. El anticipo de renta. El programa calcula automáticamente cuánto tiene que anticipar de renta dependiendo de las retenciones en la fuente del año y le dio 0. Ese 0 lo lleva al formulario. Conciliación patrimonial. También le hace la conciliación patrimonial con base en todos los datos y le dice, vea, este señor tiene su patrimonio justificado porque creció 312 millones y tenía la posibilidad de crecer con 1.010 millones de pesos, pero no creció de esa manera, se gastó la platica. Y por último, en liquidación privada, me aparece cuánto paga de impuesto la cédula general, que son 342 millones, paga 93. ¿Cómo pagan impuestos los dividendos? Él lo calcula aquí y dice, vaya, miren, ingresos por dividendos, hay una renta gravable de 347 millones de dividendos no gravados, ganados después del 17, que solo pagan el nuevo impuesto a los dividendos. Y 14 millones que son dividendos gravados que la sociedad no pagó impuestos. Perdón, 40 millones es la base gravable que pagan 14 millones.
estas dos cifras es el impuesto a los dividendos que aparece lógicamente en el formulario. En el formulario me dice, vea, hay 2.686.000 para esta clase de dividendos y hay 14.071.000 que lo podemos ver en la liquidación privada. ¿Sí? El impuesto de renta ordinaria vale 93 millones y el impuesto de ganancias ocasionales vale 22 millones porque tengo una ganancia ocasional gravable que me lo dice aquí de 220 millones de pesos. Ganancias ocasionales gravables de 220 millones de pesos. Entonces, es muy importante saber lo siguiente. A ver, en este programa es muy importante saber lo siguiente. Control de cesantías. Esta hoja que se llama control de cesantías y pensiones, hay 3 controles. Máximos aportes a cesantías como partícipe independiente, da 12 millones y así los encontramos en el resumen. En los aportes voluntarios a fondos de pensiones, yo hice unos aportes de 90 millones y solo me permitió 60 de rentas de trabajo y 2.800 de rentas con costos y gastos. O sea que me lo limitó. De los aportes al RAIS también hice 90 millones y solo me permitió 75 más 5.200.000. Esos datos están llevados al formulario, ¿cierto? En el formulario aparecen esos limitantes. Están aquí. Vean, 90 y 15.339.000 y va determinando la renta gravable de cada ítem y después me va diciendo cuál es la renta líquida gravable más los 200 millones, me da los 342 y me hace la declaración de renta perfecta. Listo. Entonces, nuestro programa se llama Así de Claro, ¿cierto? Y le damos las gracias de nuevo a Ángela Marcela por habernos fabricado esta herramienta de trabajo tan útil en nuestras actividades. Nos vamos a mirar entonces unos aspectos relacionados con dividendos. ¿Cuáles dividendos yo debo incluir para mis clientes en la declaración de renta en las rentas cedulares E1 y E2 de la página 352 del manual de retención en la fuente? ¿Sí? Yo debo incluir los dividendos abonados en cuenta en calidad de exigibles. Abonados en cuenta en calidad de exigibles. ¿Cierto? Eso los debo incluir yo en ese documento. Y ahí está la norma que se entiende por abono en cuenta en calidad de exigible. Si usted no dijo nada, se presume que se pagan de contado. Y si usted prometió pagarlos en octubre y no los pagó, tiene que declararlos la persona natural beneficiaria como ingreso de ese año porque el abono en cuenta ocurrió en octubre. ¿Están obligados a hacer aportes para salud y por pensiones las personas que reciben dividendos? Sí, aunque la DIAN no le permita solicitarlo como ingresos no constitutivos de renta en las cédulas de dividendos. Ahí recomendamos que lo resten entonces en otras rentas cedulares y si no tienen otras rentas cedulares, lo resten dentro de los ingresos brutos y hagan los cálculos como a bien tengan. Aquí me dice que hay que mirar las tarifas de dividendos en la página 101 y 102. Vamos a mirar entonces en estas páginas 101 y 102 las tarifas. Entonces aquí nos permite muy bien.
En estas páginas del manual de retención en la fuente 101 y 102, vamos a mirar primero la página 100. En la página 100 me dice qué impuestos pagan los dividendos que se están distribuyendo ganados por las sociedades hasta el año 2016. Si son no grabados, pues no paga el nuevo impuesto, el impuesto sobre la renta. Pero si son grabados, sí paga el impuesto que no pagó la sociedad. Pero no tienen las tarifas del nuevo impuesto a los dividendos. No las tienen. En cambio, las utilidades ganadas desde el 17 aplica el nuevo impuesto a los dividendos, sean no grabados, y aplica el nuevo impuesto a los dividendos si son grabados con el impuesto a la renta. Y en el impuesto sobre la renta, pues no aplica si son no grabados y aplica si son grabados. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta en ese caso. Vamos entonces a mirar esta página donde están las tarifas. Muy bien. Aquí están las tarifas. Es muy importante mirar acá, año 2022, estamos hablando de los dividendos grabados según el artículo 49, perdón, no grabados, según el artículo 49. O sea, ya la sociedad pagó impuestos. Se van a entregar como dividendos no grabados con el viejo impuesto sobre la renta. Mire que en el viejo impuesto sobre la renta, en todos los posibles receptores, no aplica y no aplica el viejo impuesto sobre la renta. No aplica. Pero sí aplica el nuevo impuesto a los dividendos. Cuando son ganadas a partir del año 2017. Si son ganadas 2016 y anteriores, mire que todo esto dice no aplica. Todo dice que no aplica. Pero si son ganados del 17 y siguientes, mire y verá que sí tienen las tarifas del nuevo impuesto a los dividendos, y si una sociedad le paga a otra, también le distribuye. Pero ¿qué pasa si lo que está entregando son dividendos grabados? La sociedad no pagó los impuestos. Entonces, en ese caso le toca pagarlos a los socios o accionistas. Si son utilidades ganadas por las sociedades 2016 y anteriores, miren las tarifas, son tarifas antiguas para esas antigüedades de utilidades. La tarifa vigente en el 16 eran estas tarifas que aparecen aquí del impuesto sobre la renta, estas que ahí aparecen. Para los no residentes, el 33%, ahí aparece. ¿Ya? Y la tarifa vigente para las sociedades, sociedades nacionales, es la vigente en el momento en que le entreguen los dividendos. Y 2017 y siguientes, pues aplican las mismas tarifas. Entonces usted se guía, tiene que coger y subrayar todos estos títulos que tenemos aquí para que usted pueda definir en estos espacios con seguridad y con tranquilidad esas tarifas. Muy bien. Vamos entonces a mirar de nuevo en el formato que les estoy mostrando, dividendos y participaciones. Yo le dije al Estado, vea, yo me gané una platica, 37 millones de dividendos no grabados con el impuesto de renta, pero sí grabados con el nuevo impuesto a los dividendos. 40 millones de dividendos grabados para los accionistas y la sociedad no pagó nada. Aquí tenemos los 40 y aquí hay un resumen, que yo me gané 77,750, pero unos son grabados, no grabados, y otros son grabados. Todos tienen el nuevo impuesto a los dividendos y los últimos tienen el impuesto sobre la renta, que ya dijimos, esos impuestos están calculados en la liquidación privada. Veamos, aquí están calculados sobre las rentas que les mostramos. ¿Listo? Entonces, el programa ya está aprobado, está bueno, solo nos hace falta
hacer unos márgenes de seguridad para que ustedes los puedan tener. Voy a buscar aquí un documento que me hace falta mostrar. Perdón. Voy a buscar aquí un documento en Excel. Bueno, vamos a ver si lo encuentro por aquí. Sí. Bueno, ya tendré oportunidad de compartirles un documento que he elaborado sobre qué dividendos se deben distribuir. Me voy a ir al manual de retención en la fuente, en la página, ya les digo qué página. 399. Página 399 del manual de retención en la fuente. Hildebrando, ¿nos compartes pantalla otra vez, por favor? Ya voy, por favor. Me dice si ahí estoy compartiendo, Alexandra. Sí, señor. Ok. En la página 399 del manual de retención en la fuente, tenemos un esquema que nos dice cómo debemos distribuir los dividendos de las sociedades, aquellos grabados y aquellos no grabados. Entonces, hay una fórmula sacramental que hay que hacerla como aquí aparece. Y me dice, tome el impuesto básico de renta, el de ganancias ocasionales, resta los impuestos de renta y ganancias ocasionales y el régimen simple que ya pagué, y si tengo descuentos pagados en el exterior, muy bien. Y me dice qué puedo sumar y qué puedo restar, y al final llego a decir cuál es el valor total que puedo distribuir como dividendos no grabados. Y la norma me dice más adelante, esos dividendos grabados que yo de pronto obtengo en algún año, yo puedo ir a buscar las rentas grabables de los 2 periodos anteriores o la renta gravable de los 5 periodos siguientes y ir a compensar. Entonces quiero llamarles la atención sobre lo siguiente. Les quiero llamar la atención diciéndoles que es muy importante mirar que dentro de rentas grabadas, de dividendos grabados, no esté esta partida. Miremoslo aquí. El exceso no puede provenir de rentas exentas ni de ingresos no constitutivos de renta. Les voy a hacer un ejercicio.
Hay una sociedad que solo vende acciones que cotizan en la bolsa de valores y obtuvo en el año 1.000 millones de ingresos no constitutivos de renta. Esas utilidades solo las puede distribuir a los accionistas como dividendos grabados, porque este artículo 49 prohíbe que las rentas exentas se distribuyan como dividendos no grabados y que los ingresos no constitutivos de renta se distribuyan como dividendos no grabados. La economía naranja tiene ese problema. Las sociedades tienen rentas exentas, pero cuando esos dividendos los reciben los socios accionistas, la tienen que recibir grabadas. Entonces el beneficio casi que es un diferimiento del impuesto, más no es una situación distinta. Muy bien, entonces por favor, miren esta página del manual de retención en la fuente para que la tengan en cuenta. Muy bien. ¿Cuánto me pueden distribuir a mí las sociedades que recibieron un traslado de retención del 5%, del 7.5%, hasta la tarifa que me corresponda al dividendo recibido? Hasta la tarifa que de ese 7.5% me corresponda a mí. No puede hacerlo de otra manera. En la pregunta 6 estoy colocando, este era el documento que estaba buscando. Muy bien. Este documento es el documento que nosotros debemos hacer cada año cuando hablamos de una sociedad. Este documento se les mandó a ustedes en el material. Yo cuando tengo un dividendo grabado, por ejemplo, en el año 2018, puedo mirar 2 años atrás a ver qué tenía como, perdón, este es dividendo grabado, donde voy a compensar, perdón, dividendo no grabado, que voy a compensar con una utilidad grabada del 2016, 2 años anteriores. Pero tengo que saber esa utilidad grabada del año 16, ¿de qué proviene? Que no vaya a provenir de ingresos no constitutivos de renta ni de renta exentas, porque no lo puedo compensar. Asimismo, en el 2019 tuve una utilidad no grabada que puedo ir a compensar 2 años anteriores, con los 7 millones que tengo, 769 que tengo del 2017. Y me dicen que también, si en el año 2020 tengo otra utilidad no grabada, pues me puedo ir 5 años siguientes a compensar. Entonces, recomendación, esta hoja de trabajo hay que hacerla para las sociedades año por año. Coger el impuesto de la página 399, el de ganancias ocasionales, el de régimen simple, y saber cuántos dividendos puedo entregar como grabados y cuántos dividendos puedo entregar como no grabados. Muy bien. Me voy a ir entonces para el tema de ganancias ocasionales. Es muy importante mirar que las ganancias ocasionales tienen un capítulo especial en formulario de declaración de renta, porque el formulario dice declaración de renta y complementario. El complementario, el impuesto complementario es el de ganancias ocasionales. Esas ganancias ocasionales están en el estatuto tributario desde los artículos 299 y siguientes. Y hay uno muy especial, indemnizaciones por seguros de vida. Lo hicimos en el ejercicio. Los primeros 12.500 VT no pagan impuestos y se llaman ganancias ocasionales exentas. Hay loterías, rifas y apuestas, premios que tienen tarifa del 20%. Venta de activos fijos poseídos 2 años o más que tienen tarifas del 10%. Porción conyugal, diferente a gananciales, que tienen tarifas del 10%. Herencias, donaciones y legados y cualquier acto jurídico o título, o mejor, entrega de bienes a título gratuito. Y aquí me hablan de la indemnización por seguros y aquí tenemos pues otras ganancias ocasionales no tan importantes. Aquí tenemos unas ganancias ocasionales que son exentas para los herederos.
Es muy importante que la tengamos en cuenta. Hasta 7.700 VT en cabeza del causante si se trata de vivienda, inmueble de vivienda urbana de propiedad del que murió. Y las primeras 7.700 VT de los bienes rurales, de un bien rural. Eso es en cabeza del causante. Quiere decir que si son 2 hijos, pues cada uno toma la mitad. Y los beneficiarios de herencias fuera de esto tienen derecho a los primeros 3.400 VT, también de herencia exenta. ¿Sí? Y los que tienen legados o donaciones o son legitimarios también por esos conceptos tienen derecho a un 20% de renta exenta sin superar los 2.290 VT. O sea que yo también tengo que consultar los artículos 307 y 308 de esta norma. Si yo vendí mi casa de habitación y voy a comprar otra casa, puedo depositar la plata en una AFC y eso no paga impuestos. Los primeros 7.500 VT están exentos del impuesto de ganancias ocasionales. Artículo 311-1, hay que tenerlo en cuenta. Si yo estoy vendiendo activos fijos, artículo 90, me tengo que hacer 11 preguntas. Aquí están. Primero, ¿cómo se obtiene la renta? Cogiendo el precio de venta y restando el costo fiscal. ¿Qué es enajenar? Es volver ajeno un bien por cualquier medio. Puedo ceder un derecho fiduciario y estoy vendiendo un bien inmueble. Recordemos, si yo llevo un bien inmueble a una fiducia, no estoy vendiendo. Solo estoy trasladando el dominio, pero no hay venta porque hay normas especiales que me dicen que eso no se llama vender. Eso se llama cambiar un bien inmueble por un derecho fiduciario que está respaldado en un bien inmueble. Cuando se trata de activos depreciables, la primera parte es renta líquida ordinaria por recuperación de deducciones. Lo vimos en el ejercicio. No se acepta en la enajenación de bienes raíces un precio por debajo del avalúo catastral, autoavalúo o el costo fiscal. El precio de enajenación deberá corresponder al precio comercial promedio de los bienes de la misma especie en la fecha de la venta. Y se puede alejar en un 15% de los precios comerciales de la misma especie, o sea que yo puedo vender hasta el 85% del valor comercial. En la escritura hay que hacer una juramentación, que no tengo pactos secretos con mi vendedor o mi comprador con respecto a que estoy fijando otros valores distintos al que está en la escritura. Y eso todas las escrituras lo contienen. A mí me podrían condenar por jurar en falso si hago las cosas mal hechas. No hace parte del costo de los bienes raíces aquellos que no han pasado por el sistema financiero. Yo tengo que desembolsar para probar que adquirí un costo. Cuando se trata de ventas y acciones, es el valor intrínseco contable más un 30%, tema que puedo desvirtuar porque es una presunción legal, no una presunción de derecho. Las personas naturales podrán incrementar el costo con los artículos, los reajustes fiscales que están en el artículo 70 a 73, o mejor 73 del Estatuto Tributario, y también puedo usar otros costos que están en el artículo 70, 72 y 73 del Estatuto Tributario. Aquí me dice, coja el costo del bien y multiplíquelo por el número de veces que tiene la tabla que aparece en la parte, en las últimas hojas del manual de retención en la fuente. Más exactamente, página 497. Aquí me aparece en el manual de retención en la fuente el número de veces por el cual yo puedo multiplicar mi costo de adquisición o mi costo de adquisición
Bueno, no lo voy a voltear porque no me lo deja voltear. Aquí están en la página 497 esos valores por los cuales, perdón, es en las páginas anteriores. Aquí está el número de veces por los cuales puedo multiplicar yo el costo fiscal dependiendo del año de compra de esos activos. Es muy importante poder usar esas tablas. Yo tengo derecho a usar esas tablas. Y como 11º requisito, en Antioquia exigen que esos ajustes se hagan en el año anterior. Entonces, si yo vendo un bien y voy a hacer ajustes del 70 al 73, puedo o debo en Antioquia corregir la última declaración de renta para no tener dificultades con la administración de impuestos. Aquí les hemos entregado un modelito de que yo quiero vender un bien y aquí están los costos con depreciación o sin depreciación, que yo puedo por autoavalúo aumentar ese costo de los activos fijos y bajo las ganancias ocasionales. Ese ejercicio de ganancias ocasionales que yo hice en el taller es este mismo. Le quité, le agregué algunos ceros. Yo le puse 500 millones y le puse que el costo eran 800 millones y que me ganaba 420 millones, de los cuales 200 millones era renta por recuperación y 220 era ganancia ocasional gravable. Entonces la pueden utilizar también ustedes para esos efectos. Bueno, hay otro material que les entregamos y es el formulario 110 que tiene que ver con no residentes. Quiero decir nomás dos cositas con respecto a este formulario que es importante que la tengamos en cuenta. El sistema que se utiliza en ese formulario es el que está en la página 15 del manual de retención. El sistema de depuración de la renta es por el sistema ordinario, no por el sistema cedular, página 15 del manual de retención, el mismo que utilizan las demás las sociedades que no están en el simple y posiblemente algunos otros contribuyentes. Miremos lo siguiente, rentas líquidas exentas no tienen limitante como si tienen las rentas cedulares. ¿Sí? Y la tarifa de la persona natural no residente es el 35% y se pueden restar las retenciones que se hayan hecho a título de no residente o de residente dependiendo del momento en el cual le tocó presentar su declaración tributaria. Muy bien. Muy bien. Entonces, dejamos aquí la intervención mía del seminario y damos pie, por favor, a las preguntas.